Hola, ¿cómo estás? Ya sabes que soy Gustavo Ruiz, que soy psicólogo general sanitario y estamos hablando de esquemas de Young. El objetivo en esta grabación es entrar en lo que son los esquemas adaptativos. Hemos hablado en las dos anteriores de los esquemas desadaptativos, de cómo evaluarlos, de cómo medirlos, de cuáles son las modalidades en el sentido de que las mencionaba Young y otra gente que ha trabajado con él. Y bueno, aquí quería entrar en los esquemas adaptativos. Lo primero que quiero mencionarte es que Young, al hablar de esquemas adaptativos, em, antes de ello mencionaba el tema de las necesidades universales, ¿no? Entonces él decía que nosotros necesitamos desarrollar el sentido de pertenencia y que eso depende de la seguridad que percibamos, de la estabilidad en el entorno y en las situaciones y en las circunstancias, del afecto que nos manifiesten, del cariño, de la aceptación en el sentido de validación, ¿no? De la competencia que nosotros percibamos en nosotros mismos y el sentido de la propia identidad. El tema de la identidad es fundamental, porque en el caso del trastorno de personalidad límite, los problemas de identidad están en la base de todo el sufrimiento y de todas las dificultades. Se manejan tres categorías de sufrimiento, que es la identidad, la relación con los otros y la regulación emocional, en el caso del trastorno límite y la personalidad, ¿no? Y luego aparece el abanico, la panoplia de los síntomas con los que se suele diagnosticar, que son 8 síntomas y que, bueno, pueden tener mayor o menor incidencia. Es decir, se evalúa también la importancia de cada uno de los síntomas, ¿no? Para la persona de que se trate. Ellos consideran dentro de esquemas que la libertad para expresar las propias emociones y los deseos que sean válidos, ¿no? Pues es importante y que exista en mi entorno, en mi vida, que existan límites que por una parte sean realistas y por otra parte que me permitan desarrollar cierto autocontrol, ¿no? Que no todo dependa de un tercero, sino que yo sea capaz de establecer esos límites a mi propia conducta, ¿eh? Lo que sería la autorregulación emocional. Dice que cuando se me frustran las emociones, pues puede comenzar a desarrollarse los esquemas desadaptativos, ¿no? Que si sufro de un trauma puede ser una situación traumática en la que voy en un coche, hay un accidente y fallece mi madre, por ejemplo, eso es una situación traumática que voy a tardar muchísimo en superar y que en algunos momentos puede reactualizarse en mi cerebro, en mi memoria. Pueden desarrollarse por recibir demasiado de algo bueno. A veces cambiamos en la vida, hemos cambiado, por ejemplo, personas que fruto de una crisis económica han pasado de vivir francamente bien y como clase media alta a una clase pobre, ¿no? En la que hay incluso que ir a la asistencia social para poder mantener el ritmo diario, ¿no? de consumo y de gasto, etcétera. Y también puede suceder que interiorice selectivamente pensamientos, emociones, sentimientos, maneras de actuar de uno de mis progenitores. Eso a veces ocurre. Y de hecho, cuando somos mayores nos descubrimos sorpresivamente haciendo cosas que hacían nuestros mayores. Y a veces son buenas y a veces no lo son tanto. Y hay un refrán que es el de tal palo, tal astilla, que existe notoria o sustantiva evidencia de que la heredabilidad de algunos rasgos de personalidad y de conducta pues están muy evidenciados, ¿no? En la investigación. Entonces eso puede ocurrir. En un libro que hicieron, porque ellos tienen libros, la gente de los esquemas tiene libros, seminarios, artículos para los profesionales como yo, y luego desplegaron algún libro de divulgación, y este es bastante bueno, el de Reinventa tu vida, que a su vez dio lugar a un segundo que son hojas de trabajo para reinventar tu vida. En el Reinventa tu vida ellos hablan de trampas vitales y hablan de que, bueno, las necesidades ampliadas, las necesidades anteriores ampliadas serían seguridad, relaciones, autonomía, autoestima, autoexpresión y límites realistas, ¿no? Y dentro de ellas, pues despliegan algunos esquemas desadaptativos que pueden aparecer fruto de que esa necesidad no está cubierta en nuestra infancia. Y aparece el de abandono, desconfianza, abuso, de privación emocional, exclusión social, dependencia, vulnerabilidad.
imperfección, fracaso, subyugación, el de cara a los límites realistas, pues la grandiosidad, que es un impacto bastante narcisista en mi propia personalidad. Es un poco el decir eso de, bueno, yo esto porque no quiero, pero si quisiera ya lo podría haber hecho, etcétera, ¿no? Hay cierta grandiosidad ahí. A veces es posible que tengas alguna amiga o algún amigo que a veces cuando habla parece que fuese Dios, ¿no? Parece que pudiera rectificar o corregir todo aquello que está mal en el mundo, o algo de lo que está mal, o algo de lo que no le va bien. Si yo quisiera, pues podría obtener lo que pasa es que no quiero, ¿no? En este momento, pues podría correr la maratón perfectamente por debajo de las 3 horas, lo que pasa que no quiero correr una maratón. Bueno, pues vale. Entonces, tiene que ver con la grandiosidad, ¿no? Em, en los modos de Jaun y de Klosko que te mencionaba en el segundo vídeo, te hablaba de los modos desadaptativos, ¿no? Quiero hablarte aquí un tanto de los modos adaptativos. Está el modo adaptativo de niño feliz y el modo adaptativo de adulto saludable. Cuando se habla de niño feliz, los investigadores han llegado a intentar desarrollar algún cuestionario que tuviese que ver con este tema, ¿no? Y bueno, mira, fruto de los cuestionarios, ellos, permíteme que lea, han encontrado esquemas adaptativos, entre los que te voy a mencionar el esquema adaptativo de apertura, de responsabilidad y de extraversión, que son tres rasgos de personalidad que aparecen en un compendio de los rasgos de personalidad que se han estudiado, los Big Five que se denominan o que se mencionan, y que son tres rasgos de personalidad que se miden a través de distintos cuestionarios y de distintas evidencias, incluso con entrevista, ¿no? Dirigida, estructurada o semiestructurada. Y la responsabilidad tiene que ver con que tú cumples con tus compromisos, y llanamente. Esa es la responsabilidad. La apertura es la apertura a la experiencia, que suele darse mucho en trastornos límite de la personalidad, pero que si llegara a esos extremos puede ser muy protectora para las personas. Y luego la extraversión en el sentido de que quiero relacionarme con los demás y quiero relacionarme desde la confianza, desde la honestidad y desde el reconocimiento de que, bueno, puede haber personas que me traicionen, pero no todo el mundo me va a traicionar, ¿no? Hay otros, como es el esquema de autoestima, la actividad física, el esquema de gratitud, y luego hay otros, en los cuestionarios se suele medir optimismo, autoestima, confianza, éxito, competencia y autoeficacia. Son muy interesantes porque, por ejemplo, a la hora de medir en niños se ha descubierto que los niños que puntúan en estos suelen estar protegidos frente a la ansiedad y suelen estar protegidos frente a la depresión. Y esto es importante porque hoy en día hay unos niveles autolíticos elevadísimos, se están incrementando en Europa y hay cierto susto, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo con los niños, con los infantes, y probablemente si trabajásemos con ellos en temas de desarrollo de patrones, ¿no? De pensamiento, emocionales, de expresión física, ¿no? Y de conductual, que podrían servirle para protegerse, ¿no? En los esquemas positivos estos son algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el esquema negativo, el esquema desadaptativo. No tiene por qué ser negativo porque cualquier esquema me protege. Es decir, yo pongo en marcha en funcionamiento aquello que creo que va a funcionar, no aquello que pienso que no va a funcionar. Una persona con trastorno de personalidad límite que rompe abruptamente su relación conmigo, su relación psicoterapéutica conmigo, está haciendo lo mejor que puede hacer en ese momento porque considera desde su esquema de abandono, su esquema desadaptativo temprano de abandono, considera que por lo que yo he dicho, por lo que yo he hecho, por cómo estoy actuando en la última sesión o en sesiones anteriores, o lo que le he dicho en un WhatsApp en el que íbamos a quedar, o lo que le he transmitido a propósito de las vacaciones y de cómo me voy de vacaciones y cómo no va a haber sesiones mientras estoy de vacaciones, eso lo ha podido interpretar desde sus esquemas como una amenaza de abandono y en lugar de que yo le abandone, pues prefiere dejarme y pasar el duelo a su manera y no a la mía. Es decir, que la situación, que tenga una participación activa en esa situación en lugar de una participación pasiva. En lugar de sufrirlo como lo suele sufrir habitualmente o como lo ha sufrido en el pasado, pues sufrirlo de una manera que ha optado o ha decidido sufrirlo de esa manera antes de que yo se lo ponga encima de la mesa
o abruptamente rompa la relación, ¿no? Desde el esquema de desconfianza, aquí tienes algunas expresiones del esquema que están recogidas de, de sesiones, ¿no? Modificadas por parte de los autores, son tres autores que están recogidos abajo, modificadas, ¿no? Pero ellos dicen, pienso que la gente se aprovecha de mí, es solo cuestión de tiempo que alguien me traicione o al final, por una cosa o por otra, todos se alejan de mí. Eso es muy interesante porque desde la expresión adaptativa, es decir, desde aquello que niega o que ni tan siquiera reconoce o conoce este tipo de esquema, pues las personas que están protegidas a propósito de esta desadaptación, ¿no? Pues consideran que normalmente confían en la gente, habitualmente confían en la gente porque la gente no les suele hacer cosas, suele ser honesta. La mayoría de las personas se van a mantener en la relación, salvo que suceda o acontezca algo, ¿no? Pues que cambian de situación social, que cambian de provincia, que cambian de actividad, y entonces dejamos de relacionarnos. Pero no rompen abruptamente la relación porque yo les caiga mal o porque me van a traicionar o porque son malvadas, ¿no? Sino porque las circunstancias de la vida pues provocan que nos distanciemos. La gente se siente confortable conmigo y salvo motivos importantes no se alejan porque sí. En el tema de la vulnerabilidad, las personas con un trastorno límite de la personalidad suelen considerar desde el punto de vista de la vulnerabilidad tener pavor a que les suceda algo, a que les ocurra algo o a que se produzcan ciertos acontecimientos, ¿no? Mientras que las personas que no tienen ese tipo de esquema desadaptativo, pues suelen considerar que, hombre, no siento que me vaya a suceder algo por ir a este lugar o a este otro, por relacionarme con esta gente, eso no lo contemplo. Entonces tienen una lectura, no es que sea naif, sino que tienen una lectura neutra de las realidades y neutra de las personas, ¿no? Y salvo que suceda algo, pues no suelen entrar en esta dinámica. En psicoterapia de esquemas, el flujo suele ser el siguiente. Identificamos cuáles son los problemas actuales y las situaciones que los mantienen. Tratamos de identificar los esquemas a partir de los cuestionarios. Y aquí quería mostrarte dos cuestionarios, a ver si soy capaz de que los podamos ver. Este es un cuestionario positivo de esquemas positivos que se maneja con críos y que es muy interesante. Me gustaría compartir contigo si entramos en psicoterapia en algún momento, pero en cualquier caso sí que quería mostrarte los otros cuestionarios que creo que podemos ver. Uno de ellos es el cuestionario de las trampas vitales del libro, ¿no? Que te he mostrado a alguien y ellos contemplan un cuestionario muy interesante que es el de las trampas vitales. Son 22 cuestiones y a partir de ahí desarrollan sobre los esquemas que trabajan en el libro, pues desarrollan puntuaciones de cuando eras pequeña y en la actualidad. Y es un trabajo extraordinario el que se puede hacer con esto, ¿no? Y luego el cuestionario de los esquemas de Young que yo manejo, que es este, y en el que te vas evaluando en cada uno de los esquemas y a partir de una hoja que tiene pesos para cada uno de los esquemas, pues vamos equilibrando y viendo cuáles son los esquemas principales o prioritarios para ti. Esto es muy interesante. Y luego está este que quería mostrarte, que te he mostrado antes, ¿no? Y que es uno de los cuestionarios de esquemas positivos, donde salían algunos de los factores positivos que te he mencionado antes y que sirven como protección, especialmente en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que se puede hacer y que merece la pena hacer con los chicos para que se reduzca, ¿no? El impacto que está teniendo las autolesiones y los intentos autolíticos de quitarse de en medio, ¿no? En gente muy joven y que están asustando a los profesionales de la salud pública en la actualidad. Voy a pasar la cámara abajo, que creo que se puede bajar. Ah, sí. Vale. Entonces estábamos aquí, el cuestionario, ¿no? Después procuramos hacer ejercicios en los que entres en contacto con esos esquemas y con las situaciones y con las emociones que despiertan en ti. Y tratamos de ver cuáles son los estilos de afrontamiento que has estado manejando para afrontar esas situaciones, ¿no? Y bueno, hay un modelo de trabajo que es bastante interesante y que, bueno, que merece la pena trabajar con él. Te voy a mostrar algunas de las técnicas con las que trabajamos y es desarrollar, en primer lugar, desarrollar una voz saludable. Así como has visto en los esquemas expresiones a propósito del esquema y expresiones que confrontan el esquema, pues intentamos que vayas desarrollando en situaciones reales, en situaciones de roleplay, ¿no? Pero después en situaciones reales que vayas desarrollando esa voz saludable
para crear distancia con el esquema que predomina en tu día a día o a la hora de interpretar y de interpretar situaciones y relacionarte con los otros, ¿no? Trabajamos con herramientas como pros y cons que viene de la terapia dialéctica conductual, pero que es enormemente valiosa para trabajar aquí. Trabajamos también con un modelo de acción opuesta que proviene de la terapia dialéctica conductual también, ¿no? Trabajamos con diálogos y con roleplay entre el esquema y el no esquema o la parte sana, ¿no? Desde las terapias de trastorno, de trauma, se habla de que hay una parte aparentemente sana dentro de nosotros que es la que actúa y la que de alguna manera nos hace sentir confort y nos hace sentir cierto bienestar, ¿no? Esa es la parte aparentemente sana, que en realidad es sana en la mayor parte de nosotros, ¿no? Luego trabajamos con flashcards. Aquí quería enseñarte una, a ver si la puedo mostrar, que tengo varias aplicaciones. Es esta tarjeta, creo que te la mostraré ahora. No, a ver si la podemos ver. Sí, efectivamente. Esta tarjeta de terapia de esquemas, que es un desarrollo de Young, es un desarrollo extraordinario, donde al final del día tú identificas alguna situación que te haya provocado cierto sufrimiento que te haya hecho reaccionar de una manera determinada donde tú identificas el esquema. Entonces, se trata de analizar esa situación desde el punto de vista de los esquemas, ver qué es lo que ha provocado que reaccionaras desde ese esquema, cuál ha sido tu respuesta, cómo podrías, dónde se originó ese esquema y cómo podrías reaccionar de otro modo en el supuesto de que la situación se vuelva a producir, ¿no? Estas hojas las tienes en papel o las tienes en tu teléfono y las vas acumulando para ir acumulando conocimiento y maneras de reaccionar a propósito de ello. Es uno de las flashcards y hay varias flashcards con las que se trabaja en este tema, ¿no? También se trabaja con un registro diario de los esquemas que, no tanto con la flashcard, sino como escribiendo qué esquemas han entrado en funcionamiento en el trabajo, cuando he ido a comprar o cuando he ido a devolver esto, o cuando me ha llamado mi ex o me ha puesto un WhatsApp, o cuando me he relacionado con estas amigas que van a salir el domingo y que van a hacer una actividad que en principio me apetecería, pero a la que no quiero ir por no sé qué circunstancia porque me falta dinero, por lo que fuere. Trabajamos también con técnicas de visualización y también con temas de escritura, ¿no? Con los stepstone en la timeline vital, es decir, pues me centro en un periodo de mi vida que haya sido especialmente doloroso, trato de ver cuáles han sido los elementos, los stepstone clave o importantes y tratar de ver cómo los podría reactuar en roleplay o como fuere con el terapeuta o yo misma trabajando con la silla vacía, que es otro elemento de la psicoterapia muy valioso, y ver cómo los puedo reactuar. Y también fijarnos en timeline de mi existencia, periodos de mi vida donde los steps son positivos, han sido buenos, han sido valiosos para mí, etapas de mi vida que han sido muy buenas y me fijo en ellas y trato de ver cuáles eran los esquemas, los modos de funcionamiento, los patrones, ¿no? de conducta, emocionales, de sensaciones, de pensamiento que estaban en esos momentos en mi existencia y que me permitían vivir de una manera determinada. Eso es con lo que trabajamos. Mira, en el análisis que han hecho estos tres autores, que son Lewis, Wood y Lockwood, aparecen algunos esquemas positivos. Ellos trabajan con un cuestionario y a partir del cuestionario hacen un análisis factorial y aparecen algunos factores que podrían ser esquemas positivos y que se pueden hacer preguntas para ver en un cuestionario que se valide, etcétera, se vea la fiabilidad y la validez que tiene para trabajar con él, ¿no? Y estos son los esquemas que aparecieron. La realización emocional, la autocompasión, intereses saludables, autocuidado, éxito, seguridad, salud, optimismo, apertura emocional, espontaneidad, bueno, hay hasta 14. Y es importante trabajar con cada uno de ellos para ver cómo los podemos desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué músculo puedo yo desplegar o desarrollar para que estos factores o formen parte de mi existencia a partir de ahora, ¿no? Y vayan desplegándose y desarrollándose en la medida en que realizo psicoterapia y me puede llevar a, bueno, pues a mejorar un bienestar del que ahora mismo no estoy disfrutando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo que podía compartir contigo.
Ahí tienes mis coordenadas por si quieres ponerte en contacto conmigo. En el teléfono, pues utiliza WhatsApp y Telegram y deja alguna pista de qué te refieres a esto, porque si solo me dices sola, pues no te voy a contestar porque hay mucho spam hoy en día y procuro evitarlo, ¿no? Y el correo, pues me escribes con las coordenadas que tú quieras, con los datos que quieras compartir, la información que quieras compartir y me pongo en contacto contigo, ¿vale? Pues si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias y espero que este se escuche mejor que el anterior y hasta otra.